Buenas noches. El día de hoy pues vamos a socializar el formato de análisis de trabajo seguro, ATS, el cual se va a implementar para cierta empresa, la cual queremos socializar con todos los colaboradores para qué sirve, qué es, cómo se diligencia y qué formatos en específico se requieren como tal, para conocer y saber cómo se maneja, cómo se diligencia y pues también digamos que ellos sepan para qué sirve también este formato como tal. Entonces, como tal, el formato de análisis de trabajo seguro nos sirve para identificar como tal en el mismo lugar de trabajo y con los mismos colaboradores los peligros a los que están expuestos en el momento de realizar como tal su labor diaria. Es decir, que esto tiene como objetivo disminuir o eliminar el riesgo a sufrir accidentes, incidentes y pues también mitigar como tal los mismos. Entonces, aquí mi grupo de trabajo está conformado por Natalia Rodríguez Parra, Ivonne Daniela, quien les habla, y pues Joana Gómez. Aquí tenemos el formato como tal en blanco, que es el formato que se diligencia como tal para la empresa. Nos pide ciertos, como tal, información básica de la empresa y pues los equipos, herramientas, análisis como tal de la tarea, evaluación del riesgo y los datos como tal de todos los trabajadores. Eh, entonces, aquí para la empresa que estamos diligenciando este formato, se llama Eléctricos SAS, ¿sí? Que es una empresa contratista que se dedica a la instalación, mantenimiento y reparación de redes eléctricas aquí a nivel Cundinamarca. Está ubicada en la ciudad de Ubaté, como tal, trabaja estamos haciendo la labor para un proceso programado bajo un PDL, que un PDL como tal es un permiso como tal de trabajo de realización de tareas autorizadas previamente por el cliente y como tal analizando como tal todos los riesgos asociados, mano de obra a realizar, material autorizado y tiempo como tal prolongado para realizar la tarea. Hora de inicio se tiene establecido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como tal ubicaciones en el área rural, como tal se va a realizar en este espacio. La tarea que se va a hacer es un cambio de transformador e instalación de redes eléctricas de media y baja tensión. Entonces, para este tipo de trabajo se requiere unos permisos como tal, que dentro de ellos está el trabajo seguro en alturas, que sí o sí debe estar para cada uno de los trabajadores. En espacio confinado no se requiere permiso, en trabajo en caliente tampoco se requiere permiso y en energías peligrosas sí se requiere permiso. Se necesitan como tal unos equipos y herramientas para poder realizar la tarea. Buenas noches. Dentro de los equipos y herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo de esta tarea, están herramientas manuales, las cuales son la pértiga, barreta, lampa, barra de impacto, alicate de electricista, llave francesa número 8, llaves de boca, aparejo, estribo de cadena y el barreno. En las herramientas eléctricas vamos a utilizar taladro, telurómetro, megómetro y dentro de las herramientas y equipos neumáticos, hidráulicos, mecánicos y otros no nos aplica para este tipo de tareas, ya que no son requeridas dentro de la instalación de redes eléctricas ni para el trabajo que se va a desarrollar. Bueno, en el análisis de la tarea, pues entonces empezamos primero con revisar la altura a la que se va a realizar el trabajo, que en este caso es de 12 metros. Lo siguiente es mirar el sistema de acceso al lugar de trabajo, que en este caso pues se monta una línea de acceso vertical que consta de arnés, eslinga de posicionamiento y eslinga con absorbedor de choque, mosquetones, freno y tallón. También se establecen los puntos de anclaje, que en este caso es un anclaje de línea vertical. Los cálculos de la distancia de caída, pues entonces en este caso se hacen dentro del permiso de trabajo en alturas, en el requerimiento de claridad y se hacen también dentro del PDL. En los sistemas de prevención y protección requeridos, pues en este caso son la charla de seguridad, aislar la zona de trabajo bajo las 5 reglas de oro, la inspección no preoperacional de las herramientas y los EPPs. Lo siguiente, pues cuáles son los elementos de protección requeridos, en este caso son casco dieléctrico, guantes dieléctricos, de clase 0, 2 y 5 y de carnaza, botas dieléctricas, gafas de seguridad, careta protectora y una monja. ¿Cuántos trabajadores se requieren? En este caso, la cuadrilla consta de 5 trabajadores que son quienes van a estar dentro de la actividad como tal.
Los materiales que se van a utilizar, entonces, es el transformador, las herramientas manuales con aislamiento, dispositivo de comunicación, conductor aéreo, PST, cables conectores y bajantes, fusibles de media y baja tensión, para rayos, crucetas de madera, aisladores, templete de estribo de cadena, telurómetro, megómetro y señalización. Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo, entonces en la inspección del área se evidencia terreno rocoso. Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo, entonces las condiciones del terreno son buenas, sin embargo se debe tener en cuenta que la estructura del suelo bueno, se pueden generar tropiezos o algo. ¿Qué otros peligros se evidencian? Entonces colocamos el riesgo biológico por picaduras o mordeduras, riesgo eléctrico con contacto eléctrico directo e indirecto y arco eléctrico, riesgos físicos por temperaturas y riesgos químicos, pues por el aceite que contiene el transformado. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que estas preguntas que se hicieron es porque es una tarea de alto riesgo que puede ocasionar algún tipo de lesión grave para los trabajadores. Es de tener en cuenta también que el aceite del transformador como tal sirve como tal es un aislante como tal eléctrico y como tal un medio refrigerante para la energía que se suministra. Entonces, por lo tanto, es potencialmente químico grave, ya que pues, puede producir intoxicación por inhalación y debido al derrame que se pueda generar durante el cambio del transformador, pues ambientalmente es brutal. Como tal, existen como tal aquí a los detalles de la tarea como tal que se van a realizar, se hace un análisis sobre los peligros, las consecuencias y los controles que se requieren. Entonces, digamos que aquí nosotros hacemos un paso a paso detallado de la tarea, como tal de lo que ellos hacen durante como tal, esta actividad, y digamos que una de las primeras actividades que ellos deben realizar es el alistamiento de material, ¿sí? Antes de llegar como tal al lugar donde se va a realizar la tarea. Dentro de ello, pues evidenciamos peligros como tal el riesgo físico, biomecánico y químico. Como tal, una consecuencia de ello puede ser caídas, golpes, lesiones por sobreesfuerzo, irritaciones, intoxicación por inhalación. Las caídas y golpes pueden ser generados al carga y descarga del material. Las lesiones, pues claramente por el esfuerzo que se realiza al cargue del material. Irritaciones por intoxicación y por inhalación, pues debido al aceite como tal aislante que tiene el transformador. Para como tal controles requeridos, se debe usar sí o sí el uso de elementos de protección personal, capacitación sobre higiene postural para todo el personal. Se debe también hacer un análisis sobre la gestión de los tiempos para alistamiento como tal y la salida del material del almacén, de la bodega como tal, y manejo de sustancias controladas. Todo esto se requiere pues un tiempo suficiente para que ellos no tengan la necesidad de trabajar bajo presión y pues que esto lleve como consecuencia accidentes o pues quizás incidentes nada más. También para ello se requiere una documentación previamente autorizada, firmada y diligenciada por el área como tal HCQ, donde se autorice como tal la inspección del área de trabajo, los permisos para realizar el trabajo en alturas, también debe diligenciar el formato ARO, que es el análisis de riesgo operacional, donde allí se evalúa la inspección como tal de los equipos, las herramientas y los EPPs. Con ello se busca evidenciar que todos los equipos, herramientas y EPPs estén en óptimas condiciones para hacer uso y realización como tal de la tarea. Se evidencia como tal el riesgo público, locativo y físico. Como consecuencia como tal se puede generar el robo, atraco, accidentes de tránsito, caídas, insolación. Como tal, controles requeridos es el aislamiento como tal del área, comunicación con el cliente, en especial tanto el cliente como tal que autoriza los trabajos y el cliente que recibe como tal el suministro de energía, pues para tratar de evitar ciertos inconvenientes en la comunicación como tal entre los dos y poder ejecutar la tarea en óptimas condiciones. Eh, por norma, reglamento RETIE, se debe aplicar las 5 reglas de oro, que como tal es corte visible, demarcación y señalización del área, verificar ausencia de tensión, se evidencia como tal riesgo eléctrico, locativo, físico, condiciones de seguridad y biomecánico. Como tal, las consecuencias que se puede generar durante estos riesgos es la electrocución, las quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones por sobreesfuerzos, eh,
para ello tenemos un control requerido que como tal es capacitar a todo el personal, y entrenarlo como tal para la ejecución de las tareas. Es importante que aquí en esta empresa pues se recibe el personal previamente con su tarjeta CONTE, categoría 5. Todos deben tener su trabajo, su certificación de trabajo en alturas, y muchos de ellos como coordinador de trabajo en alturas deben hacer uso del EPP, señalización, entrega, inspección de ellos, los elementos, los equipos, y de acuerdo también a eso deben también tener su certificación para el uso de los equipos, en especial en este caso pues la pértiga, que es como tal un medio para hacer recorte visible como tal de la energía, y verificar también la ausencia de tensión, y pues asimismo todos los equipos eléctricos que se necesiten en este caso. Bueno, dentro de la descripción de la tarea tenemos la charla de seguridad. La charla de seguridad es importante que se reúna el grupo de colaboradores que van a asistir a desarrollar toda la tarea para dar los parámetros, lineamientos y medidas preventivas de la tarea que se va a ejecutar. Esto con el fin de mitigar la materialización de accidentes y otros riesgos, pues digamos, dentro de la elaboración y el desarrollo de la tarea. Aquí podemos tener riesgos de condiciones de seguridad, ya que podemos estar expuestos a robos, atracos, accidentes de tránsito, vendavales, descargas atmosféricas, ya que puede haber que, digamos, la charla de seguridad se realice bien sea en la empresa antes de salir los trabajadores al campo, o se puede hacer directamente en el lugar donde se va a desarrollar la tarea. Y también tenemos una exposición a riesgo biológico por mordeduras, debido a que el área es rural y pues encontramos diferentes especies de animales que pues, nos pueden poner en riesgo. En las medidas de control tenemos la señalización del área y el entrenamiento del personal para que pues esté alerta a identificar cualquiera de estas condiciones y hacer el reporte inmediato a la compañía. La otra tarea que tenemos es el descargue de material. En el descargue de material tenemos riesgo físico, biomecánico y químico. Esto nos genera unas consecuencias de caídas, golpes, lesiones por sobreesfuerzo, irritaciones en las vías aéreas y una posible intoxicación, ya que la posible intoxicación puede estar producida por la manipulación del transformador y el aceite hidráulico que este contiene, y los componentes químicos del mismo. Aquí es obligatorio el uso de elementos de protección personal. El colaborador debe estar y haber recibido capacitaciones en higiene postural y en manejo de sustancias controladas, ya que es importante que el personal que maneje algún tipo de químico conozca el químico, sepa los riesgos a los cuales está expuesto, y adicional a esto, pues pueda aplicar las medidas preventivas para evitar un accidente grave. Y la otra descripción de tarea tenemos la apertura de la solicitud de la maniobra. En este espacio estamos ya haciendo como tal la ejecución de la tarea. Podemos estar expuestos a un riesgo físico y a un riesgo eléctrico, lo que nos puede traer como consecuencias caídas, electrocución, quemaduras de segundo y tercer grado, y pues hasta la muerte en caso de que no se hayan previsto todos los riesgos y el colaborador haga una mala manipulación de algún tipo de elementos, podemos llegar a tener hasta la pérdida del mismo. Acá tenemos como control la comunicación continua con el centro de control operario. Entonces, esto es una medida y una estrategia que tiene la compañía para estar monitoreando continuamente a todo el grupo de colaboradores que está en campo, y así pues estar reportando cualquier novedad o cualquier situación que se llegue a presentar en medio del desarrollo de la tarea. Bueno, en la ejecución del trabajo, entonces dentro de los peligros tenemos el riesgo físico, eléctrico, biológico, biomecánico y condiciones de seguridad. Dentro de sus posibles causas tenemos las caídas, golpes, lesiones por sobreesfuerzo, electrocución, quemaduras de segundo y tercer grado, muerte, picaduras, mordeduras, insolación, robo, atraco y accidentes de tránsito. Las medidas de control, el uso de EPPs, capacitación sobre higiene postural, comunicación constante entre jefe y operario, y mantener alerta a las personas, pues digamos que en el caso de lo que son todo lo que es riesgo por condiciones de seguridad. En el siguiente tenemos el cierre y descargo, del descargo y solicitud de la maniobra. Entonces tenemos lo que es el riesgo físico y eléctrico. Entonces están las caídas, electrocución, quemaduras de segundo y tercer grado y
la causa más fatal, pues la muerte. La comunicación continua con el centro de control y operario, verificar que no haya personal en el posta cuando se vaya a hacer el cierre. En el último de los pasos es recoger material, señalización y dejar en orden y aseo del área de trabajo. Entonces tenemos lo que es el riesgo físico, biomecánico y químico. Entonces encontramos como posibles lesiones, caídas, golpes, lesiones por sobreesfuerzo, irritaciones en las vías aéreas e intoxicación, pues al maniobrar lo que es el transformador, como ya dijimos, tiene un aceite que es una sustancia controlada. Entonces, las medidas de control está el uso de PPs, capacitación sobre higiene postural, manejo de sustancias y manejo de sustancias controladas. Como tal, es importante aclarar aquí que todos ustedes deben estar previamente autorizados para realizar todas estas actividades. Entonces, por lo tanto, debe haber un supervisor técnico como tal de la ejecución de la actividad y también un supervisor SCL encargado del área de seguridad como tal, que evalúe como tal las acciones que ustedes estén realizando en terreno y también el supervisor pues para que evalúe también las condiciones como tal de las estructuras que se están manipulando y los equipos que se lleguen también a manipular. Como tal hay una evaluación del riesgo, entonces como tal la primera pregunta ¿es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente? Sí, se evalúa el riesgo con el vigía y si se evidencia potencial riesgo, se detiene la actividad o conocido como stop work, ¿sí? En dado caso de que sí, pues se detiene la actividad, no se procede con la tarea, se analiza como tal con el supervisor encargado del paso a paso y se revisan los controles existentes que hayan y qué controles más se pueden anexar a la actividad. Y si no, pues se continúa como tal con la tarea y con mucha precaución y se implementan los controles que se han establecido. Entonces aquí es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales. Sí, se procede con la tarea y si no, pues se consulta simplemente con el supervisor antes de tomar cualquier decisión. Es importante que todos ustedes deben estar previamente autorizados por su jefe como tal, líder de grupo, que es el jefe de cuadrilla, quien es el encargado de autorizar todas las actividades y tareas que ustedes van a realizar en campo o inclusive en el ascenso al posto. Entonces, para ciertas actividades o acciones que ustedes quieran hacer, se debe hacer como tal una consulta con el jefe de cuadrilla y en dado caso también si se encuentra con el supervisor técnico. Bueno, dentro del permiso de trabajo seguro, debemos tener en cuenta que los datos del colaborador estén escritos de forma correcta, donde se encuentre el nombre, los apellidos, la cédula y este lleve la firma del trabajador. Antes de que ellos salgan a hacer la tarea o a elaborar el proceso, debemos verificar la documentación, que tengan tengan su permiso su curso de trabajo seguro en alturas, que aplique si, digamos, en algunas condiciones sea coordinador de alturas, que tenga su tarjeta CONTEC categoría 5 y que el colaborador no presente ninguna recomendación o restricción médica que esté en seguimiento. Esto lo debemos evaluar antes de que los colaboradores salgan a hacer alguna tarea en campo, ya que al hacer este tipo de verificaciones, pues estamos mitigando los riesgos a los cuales ellos se van a ir a exponer en campo. Entonces, pues debemos verificar este tipo de documentos y verificar los datos. Es importante también que ningún colaborador firme, digamos, en el nombre de otro colaborador, porque el proceso se debe hacer uno a uno y verificar uno a uno los documentos, la dotación y los elementos de protección personal que deben llevar para desarrollar este tipo de tareas. Bueno, en el caso de los datos del emisor o vigía y del personal que autoriza la ejecución de la tarea, entonces pues debe ser una persona que cuente con capacitación en trabajo avanzado en alturas y también debe contar con el certificado de coordinador de trabajo en alturas. Adicional a esto, pues también con su certificado CONTEP y que está regido, pues debe estar regido bajo la resolución 10, perdón, bajo la resolución 1409 de 2012 que habla sobre todo lo que son las tareas en alturas.
También es importante tener en cuenta que esa persona, pues la persona que debe estar constantemente durante la ejecución de la tarea y pues debe tomar las decisiones pertinentes en cuanto a si se debe suspender la actividad o se debe seguir ejecutando, pues de acuerdo, digamos que a las condiciones, ya sean ambientales o otro tipo de condiciones. Esta persona pues también debe tener muy presente los riesgos a los que se están exponiendo los trabajadores y siempre se debe, digamos que divulgar el formato con todos los trabajadores y se debe diligenciar en el área de trabajo como tal. Cada una de las personas que pertenezcan como tal a esta empresa, pues deben tener todas sus certificaciones, también deben tener todos sus exámenes de inicio, periodo y fin, deben contar con todas las capacidades y capacitaciones necesarias para hacer todas las actividades. Digamos que esto es lo que le queríamos presentar, sobre todo lo que se debe tener en cuenta para un análisis de trabajo seguro, cómo se diligencia el formato, que como tal, que campos y especificaciones nos solicita para la realización de la tarea y también pues es importante que todos los colaboradores le den información verdadera como tal al área de seguridad pues para identificar tanto la salud de la persona en el momento de realizar la tarea como también al finalizar la tarea como tal. Entonces pues esto queríamos presentarles el día de hoy sobre el formato ATS y qué características tiene como tal. Agradecemos como tal su atención, esperemos que les sirva de mucha ayuda para la realización de su tarea diaria en campo y pues que muchísimas gracias. Bueno, también es importante tener presente que adicional al formato de análisis de trabajo seguro se debe realizar, en este caso, un formato para lo que es el análisis de la tarea como tal de alturas, o sea, el permiso de trabajo en alturas y el permiso de trabajo en energías peligrosas. Gracias por su atención. Para finalizar, es importante recordar que este tipo de formatos, una vez se hayan diligenciado, se hayan hecho el cierre seguro de la tarea, la verificación, deben estar archivados dentro de una carpeta que contenga uno a uno el récord de los trabajos realizados, esto con la finalidad de hacer trazabilidades y en caso que se llegue a presentar alguna novedad, tener los soportes que sustenten que se hizo debidamente el proceso y se hizo la socialización frente a cada uno de los colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias.